Hemos ingresado a Temucuicui. Estamos en Temucuicui. Estamos frente a la escuela donde se educan todos los días 70 niños mapuches. Un lugar de paz, un lugar de cultura, de respeto por la cultura mapuche. Porque si algo les dice a todos ustedes el nombre Temucuicui y se hizo conocido y quedará para siempre como un hito en la historia reciente nuestra, es porque aquí fue asesinado un joven comunero mapuche, Camilo Catrillanca. Pero esta historia es mucho más que eso. Es una historia de esfuerzo. Es una historia de un paisaje increíble, de una belleza con unos bosques, con lagunas. Pero una historia de un esfuerzo y de una tierra que estremece. Porque hay despojos, recuperación de tierras, vueltos a despojar, haberse despojado de sus tierras. Eso es lo que vamos a conocer con el lonco más respetado de Temucuicui, Juan Catrillanca, el abuelo de Camilo. Porque es una historia que no conocemos y él nos va a relatar. La lleva impregnada en su cuerpo, en su retina, así como quedó Camilo. Porque esa historia de recuperación de tierras que no ha terminado en nuestra historia. Buenas tardes, Juan Catrillanca. Buenas tardes. Lonco. Juan Catrillanca nació aquí, llegó aquí, ¿cuándo? Bueno, sí estamos en Temucuicui, pero estamos en una tierra recuperada. Estos fueron los primeros lugares donde mi papá, Pedro Nahuel Manquel, él encabezó la primera demanda reuniendo a todos los peñes y las launienes de la comunidad. Porque aquí había un particular que ocupaba 2.000 hectáreas. ¿Ya? 2.000 hectáreas. Hectáreas. ¿Quién era ese particular? Él era el llamado Patterson, Carlos Patterson. Carlos Patterson. Sí. Juan Catrillanca, y cuando fue la reforma agraria, a ustedes les pasó algo, ¿no es cierto? Bueno, cuando estaba la reforma agraria, nosotros ya estábamos en este... En este predio. Claro. En este tremendo territorio. Claro. Esto fue el año 1966, el primer ingreso hacia al predio. ¿Ya? Toda la comunidad de Temucuicui. Y, ¿por qué no decirlo y agradecerle a la comunidad de vecinas que también apoyaron, acompañaron a estar acá? Ya. Estuvimos aquí 2 meses. Nos desalojaron. ¿Ya? ¿Con fuerza policial? Sí, con fuerza policial. ¿Ya? En ese tiempo tenían puro caballo y los carabineros andaban todos a caballo. A caballo. A caballo. Así los desalojaron. ¿Y el 69 entonces qué pasó? ¿Se hicieron dueños? El 69 lo hicimos dueños, 3 años. Trabajamos, trabajamos en ganadería. INDAP en esos años ya estaba, sí, claro. Claro, funcionando. Entonces ¿le hacía asesoría? Lo hizo un huerto, sí, lo hizo un huerto frutal y también de pino. ¿Ya? Nosotros hicimos albaciguera y plantamos ya. Pino. Según eso era plata Y así fue de que nosotros, después de toda esa cosa,
fuimos desalojados de nuevo, dejamos todos los trabajos hechos aquí en este. ¿Lo desalojaron cuándo? ¿Después del golpe? En el año 73, me parece. Porque 74. 74 lo desalojaron. 74 Sí. Cuando estábamos en dictadura. Claro. ¿Usted asumió la dirigencia en tiempos duros entonces? De niño, me encima, de 13 años. ¿Qué pasó con su papá? Yo no me crié con los padres. Se crió a con mí su me abuelo. alquilaron, los abuelos me alquilaron a mí, a uno particular, tales Benavides, a cuidar ¿Lo la oveja. alquilaron? Sí, a cuidar la oveja, a cuidar los chanchos. ¿Le pagaron a sus abuelos? Kilo de trigo, lo primero. O sea, 1 kilo de trigo para que el niño vaya a cuidar las ovejas. Sí, sí, pero me fui a un fondo lejos de aquí. Y eso se pasaba con otros niños, ¿no? Sí. Porque sí, la gente era muy pobre también. Muy pobre, sí. Y le creía a los ricachones. ¿Y usted es Soy dirigente desde chico? De 13 años. De 13 años, porque yo sabía escribir y no era vergonzoso, parece, porque me fui a un colegio. Eso, lo que hizo el particular, me llevó 2 años a ese colegio. Y aprendió a leer y a escribir. Sí, a leer y a escribir. Y era muy Juan bueno. Catrillanca, usted era muy buen alumno. Eso me dijeron. Y usted, con esos conocimientos bastante precarios, sabe desenvolverse muy bien. Ojalá, pero lo que no soy capaz de... cuando me hablan de leyes, pues ya yo digo, pero mierda, ¿qué tengo que aceptar las leyes cuando ninguno de mi gente, ni líderes políticos mapuche, no participaron? ¿Cómo se formaron una ley? Pero usted la acepta porque usted ha aceptado luchar por la vía pacífica. Sí. O sea, acata la ley. Pero de fondo no. De mi corazón no. ¿Y entonces la acata por qué? Porque esa es la única forma para yo no violentar a mi gente de la noche a la mañana y decirle, oye, pero si aquí hay que radicarse en el predio nomás, pero sin conocer qué punto de esa ley lo puede favorecer. ¿Cuándo recuperó la tierra? No, esto fue en el año 2000. Recuperamos la tierra ya definitivo porque según obedeciendo a la ley del Winca, nosotros, eso con diálogo, ya aquí nosotros estamos dialogando, pero ¿qué esperamos? ¿Hay devolución? ¿No hay devolución? Sí hay devolución, pero tenemos que aquí nosotros esperar que la empresa... Esta es la papelera, ¿no? El Fondo Alaska. Claro, hoy día era, y en esos años... En esos años esto era la papelera. Claro, la empresa Sería largo contar cómo, ¿no es cierto?, este fondo no era de la papelera, pero después del golpe de la dictadura llegó a manos de la papelera. Sí. Y finalmente este gran Fondo Alaska fue vendido. O sea, no es que la papelera se los hayan devuelto a sus dueños ancestrales, sino que la papelera se lo vendió a Conadi. Se lo vendió a Conadi, ¿no? Ese proceso lo tengo. Y la cantidad de dinero es bastante grande. Muy grande. Entonces, ustedes por fin se instalaron en su tierra. Sí. Juan Catrillanca, usted vivió hace poco tiempo la pérdida dolorosa de uno de sus nietos. Oh, eso es lo que... Eso es lo que cuesta hablar, ¿no? Yo traje motosierra. Está vivo. Deja la motosierra al lado y ayuda al teniente. Ya ven, no, Juan. Cruza tus piernas, una arriba otra, ahí te quedo. Mi capitán, ¿a dónde lo subimos? Vamos, vehículo. Ahora, pisa ahí, bueno, voy a subirte y saltar ahí. Vamos.
weón, ya mataron, ¿qué más quieres, weón? Un ser humano, usted puso una fructura y no me dan. Tiene hijos, niños chicos, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron, weón? Aquí la comunidad fue siempre muy perseguida por el querer defender el territorio de la comunidad. Donde el papá Pedro Nahuel, él lo torturaron, le pusieron un lazo en la guata, lo tiraban al río, lo volvieron a tirar, lo sacaban. Lo que comentó él en el año 74. Eso fue en el 74. Y yo me fui a la cárcel. ¿Y su padre? Él, después de haber sido torturado, lo largaron en cualquier lugar. Él contaba. Y apareció como a los 15 días, apareció. Y siguió viviendo, y yo estando en la cárcel, a mi señora y todas esas 12 familias, las mías quedaron solas, todas ellas fueron torturadas. Porque aquí cuando ya en ese año ya se estaba aposentando la empresa Mininco, cerraron. ¿La Forestal Mininco? Claro, la Forestal Mininco. Cerraron pero un cerco. De la compañía manufacturera de papeles y cartones, Claro. propiedad del Grupo Mato. Y mi señora tuvieron que salir arrastrados en el suelo. Algunos lo quemaron ahí en el cuerpo. Algunas las vienes. Porque igual se seguían oponiendo, que cómo lo vamos a ir, ya, y así. ¿A usted le cuesta hablar de ese momento? Mucho. Del 74. Sí, 74 es un hito en la vida de la familia Catrillanca y de las comunidades que estaban aquí. Sí, sí. Es extraño, disculpe. Yo le sí. hablo de su nieto y usted vuelve al 74. Sí. O sea, quiere decir que los dos hitos se unen. Parece que como familia, el que realmente reconoce que su territorio le corresponde a la nación mapuche, al pueblo mapuche, lo van a perseguir y de alguna forma y otra. El nieto de andar trabajando En su tractor. en su tractor, claro, según lo que el niño decía, que ellos vieron a los Pacos como iban, pero ellos tampoco se iban a conversar con ellos porque ellos no tenían nada que ver con los Pacos, ni solamente en su trabajo. Ellos iban de vuelta a su casa cuando se encontraron con los Pacos aquí. Con la patrulla. Sí. Y... Con la patrulla, la verdad que era un destacamento. sí, pues fuertemente sí, armado. Sí. Y el hijo dijo, diría como todos decimos, ¿qué saco de conversar con un Paco cuando no tengo nada que conversar con él? Y mejor diría él, me vuelvo y no hablo con ellos. Y así fue el que los Pacos le empezaron a disparar y lo asesinaron. Y con este dolor que estamos contando sobre mi nieto Camilo, eso nunca se va a apagar en el corazón, ni en el mundo, ni en Chile, porque esto aquí se demostró de nuevamente que el Estado chileno no quiere responder a la demanda en la parte del diálogo.
Una y otra vez le hemos dicho nosotros que estamos abiertos al diálogo, pero de acuerdo al tratado que hay aquí entre la nación mapuche con el Estado chileno, en el último tratado en el año 1825. Entonces, ¿qué le falta al Estado aquí? Responderle al mapuche y no seguir asesinando a jovencitos que recién creando una casa, una familia. ¿Por qué el asesinato de su nieto no lo hace cambiar su postura histórica, ha sido, de no propiciar la violencia? Yo toda mi vida yo me defendí con el hueño, con la chueca, siempre con la chueca. Pero tampoco hería a un paco, nunca hería a un paco, no le di un chuecazo. Un chuecazo. No le di, pero para esconder su maldad de esos gobernantes, mandan a la violencia a su perraje, podemos decir. No sé si son tan sabios o son tan ignorantes esos jovencitos que se prestan para matar. Yo sigo haciéndole el llamado a la nación mapuche de que con la muerte, y diciendo de que con la muerte del Camilo, pucha, toda la nación mapuche se levantó. Estuvieron viendo el dolor, estuvieron viendo el cuerpo como está Camilo, muerto. Entonces, todos fueron partícipes de ese dolor, de ese asesinato, los mapuches en Chile. Juan Catrillanca, ¿cómo ve usted, que es un lonco, quién lo sucede, quién va a tomar el relevo? ¿Dónde ve el futuro de Temucuicui? No, Temucuicui va a tener el futuro cuando sea atendido por la demanda que lleva. ¿Y la demanda es? Territorio. Muy buenas noches, es una nueva edición de Pauta Libre, soy Paula Molina. El reportaje que veíamos se fue preparado en terreno por Mónica González, con la voz, el testimonio, la experiencia y parte de la historia del lonco Juan Catrillanca, que es la historia de todo un pueblo, podríamos decir, y que además nos permite asomarnos un poco más a una cuestión que todavía tenemos que conocer, que no se enseña a cabalidad, que no se enseña en un sitio, en un Chile centralista, que es la historia de nuestros pueblos, sus dolores y esta carga de indignidades, de abuso que se cruza entre generaciones y que de alguna manera la conversación de El Lonco con Mónica González permite visibilizar. Me acompaña Mirna Schindler, está en el estudio. Muy buenas noches, Mirna. ¿Cómo estás? Un gusto también de estar con ustedes y bueno, también nuestra compañera Alejandra Matos. Así es, y el saludo para Alejandra Matos, que nos acompaña, como ya es prácticamente tradición, a la distancia, pero siempre conectada, no solo con el país, sino con el Pauta Libre. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas noches. Muy bien, ya me encuentro en Chile, pero todavía estoy en un hotel sanitario esperando pasar la cuarentena. Exactamente, y además en momentos en los cuales la pandemia está golpeando muy, muy duro en Chile. Quiero partir con algunas referencias, algunas de sus reflexiones a la entrevista que hemos visto esta noche. Mirna Schindler, quizás podemos partir con algunos apuntes a esta conversación con el lonco Juan Catrillanca. De todas maneras, mira, en esta entrevista preciosa que hizo nuestra compañera Mónica González, recordemos que él señala algo que quizás para algunos pasó, ¿no? Que es que a él, cuando era niño, lo alquilaron por 1 kilo de trigo. Y quiero vincular esto con la noticia que ha remecido al mundo esta semana, pero particularmente a Canadá, cuando se han encontrado las osamentas de 215 niños indígenas que pertenecieron a los colegios administrados por el Estado, operados por la Iglesia Católica, desde el año 1863 hasta 1998. Más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus padres, de sus familias, absolutamente desarraigados de su cultura, se les impedía hablar su idioma, lo perdieron, pero lo más terrible es que fueron maltratados tan brutalmente en
en términos físicos, psicológicos, desnutrición y también de abusos sexuales, que 6.000 niños se calcula que murieron. Estos 215 niños que han sido, insisto, encontrados en estas fosas comunes, han abierto la herida que aparecía cerrada. Y es la herida, ¿no es cierto?, de un pueblo, y quiero ponerlo en palabras de una de sus sobrevivientes, una mujer indígena canadiense, Geraldine Lee Shin-Woos, que decía que además quedó sorda porque le pegaban tanto en la cabeza que terminó perdiendo la audición. Ella dice en una parte de su entrevista maravillosa que otorgó a la BBC: no hay reconciliación sin verdad. Y esto quiero vincularlo a lo que ha sido también el proceso en nuestro país, que también está vinculado al perdón. Otros en el mundo que han tenido que liderar procesos importantes donde se han encontrado los estados con estas herencias no resueltas, de estos dolores, ¿no?, de estos pueblos originarios que han sido brutalmente despojados, maltratados y violentados en sus derechos humanos. El perdón como factor esencial para partir reconociendo lo que se hizo, despojarlos, insisto, de aquello que les pertenecía. Y en palabras del historiador Fernando Pairicán, historiador nuestro, de nuestro país, cuando él habla en definitiva de lo que está pendiente, de lo que pasó desde el año 1860 en adelante, cuando comienzan a ser ocupados los territorios que originalmente pertenecían, ¿no es cierto?, al pueblo mapuche, se les entrega estos títulos de merced a personas, a los mismos supuestamente dueños, ¿no es cierto?, de esas tierras, y con el tiempo el Estado lo que hace es entregárselas, rematárselas o vendérselas a otros, a chilenos o a extranjeros. ¿Qué dice él? Esto está en la base del conflicto, esto es lo que no se ha logrado resolver. Y él pone, y yo también quiero poner ahí el acento, en la esperanza de que el proceso constituyente pueda finalmente recoger la demanda histórica del pueblo mapuche, y de los pueblos originarios, y recoger en parte esas soluciones que están pendientes. Así es la historia y es la tierra. Yo creo que eso también nos permite entender por qué aquellos acercamientos que solo apuntan hacia la pobreza que existe en la zona, o aquellos que solo apuntan al apoyo en cuestiones puntuales, vivienda, agua potable, no están viendo lo que es palmario en la conversación con Juan Catrillanca, ¿no es cierto?, que es las injusticias, la violencia que tiene larga data, que cruza distintas generaciones, como decíamos al principio, y que además se conecta directa y de manera indivisible con la tierra. Quiero hacer solo una pausa para agradecer, por supuesto, la confianza del Lonco de conversar con Mónica González, y por supuesto cada noche agradecer a quienes están aquí en el Pauta Libre. Alejandra Matus. Sí, me parece, me sumo a lo que ustedes comentan, y me parece también súper importante, junto con el reconocimiento del territorio del pueblo nación mapuche, el reconocimiento a su derecho de autonomía y generar, en base a su cultura, su propia gobernanza. Esto tampoco es algo insólito ni una petición estrambótica, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay reservaciones de los pueblos indígenas muy inferiores, por supuesto, a los territorios que fueron usurpados en la colonización de Estados Unidos, pero en estas reservaciones las comunidades indígenas tienen derecho a generar su propia policía, por ejemplo. Y acaba de resolver la Corte Suprema a comienzos de este mes que la policía no solamente tiene autoridad para investigar y sancionar delitos de sus propios integrantes, sino que también pueden detener y digamos, buscar, si tienen elementos de comisión de delito, a personas que son ajenas a la comunidad y que pueden estar de paso o pueden haber llegado a ella, y los tienen todo el derecho a retenerlas y detenerlas hasta entregarlo a una autoridad competente. Creo que ese tipo de fórmulas también evitaría la violencia racial de la que ha sido víctima el pueblo mapuche desde el Estado de Chile a través del uso de la policía.
Son experiencias que vale la pena ver. Yo creo que Alejandra Matus es un excelente punto. Reconocer que no somos el único país que enfrenta la necesidad de resolver injusticias de siglos, como decía Violeta Parra, que hay experiencia comparada hacia la cual mirar, que es necesario tener esta comprensión más amplia de los fenómenos que pasa por escuchar las voces, escuchar los testimonios desde el territorio y, por supuesto, observar allí donde ha habido dolores similares, donde ha habido situaciones similares, qué es aquello que se puede quizás incorporar también en nuestras conversaciones. Y, por supuesto, la recomendación siempre a leer historiadores mapuche como Fernando Pairicán, José Bengoa y otros tantos. Hay muchísimo que aprender y es tan poco lo que se nos ha enseñado respecto al pueblo mapuche. Estamos en Pauta Libre y vamos a tener más trabajo en terreno de Mónica González desde Temucuicui, que es un nombre que está permanentemente en las noticias, que está permanentemente en la información, pero del cual todavía sabemos poco. Mónica González se adentra y conversa además con el huarquén Mijael Carbone respecto a cómo es el funcionamiento de esa comunidad. Es parte de lo que tenemos después de esta primera pausa en Pauta Libre. Muchísimas gracias por estar junto a nosotras. Estamos con Mijael Carbone Queipul. Uno, a ver, con los jóvenes que uno hable en esta zona, es uno de los jóvenes referentes de la lucha del pueblo mapuche en este territorio. Bueno, y es el huarquén de la comunidad Temucuicui, donde era uno de los a la que pertenecía Camilo Catrillanca. Pero también es el huarquén de una de las 4 organizaciones más importantes del pueblo mapuche en recuperación territorial. Correcto. Que es la Alianza Territorial Mapuche. ¿Qué es ser huarquén? Bueno, huarquén en principio era un mensajero, ¿no? Un mensajero, pero que hoy día dentro de los territorios se ha fomentado un poco más, se ha ido avanzando sobre la temática. Y hoy día también, a pesar de que entregamos el mensaje, también hacemos un poco de política, digámoslo así, ¿no? De que se formen los lazos para una conversación, para avanzar en varias áreas. La organización de la que tú eres huarquén, de una de las dos, la Alianza Territorial Mapuche, es muy interesante porque tiene una vía que es de la recuperación de territorios por la vía pacífica, pero de resistencia a la desocupación. O sea, ustedes ocupan sin armas, pero se resisten al desalojo. Correcto, bueno, ese es un tema que se ha venido trabajando durante muchísimos años desde que la Alianza Territorial Mapuche decide, ¿cierto?, hacerse pública. Una de las cosas de los procesos reivindicativos, llamémoslo así, nosotros claramente se deja entrever, ¿cierto?, de que nosotros hacemos ocupaciones de los predios y hacemos una ocupación que se llama una ocupación productiva. Entonces la organización al principio de todo esto era una recuperación pacífica que generó un trabajo bien fuerte al interior de las comunidades y tuvo una muy buena recepción. Y eso nos ha permitido hoy día, obviamente, crecer en territorio. Ustedes han crecido mucho, se hace una alianza territorial por eso, porque están mapuches, pehuenches. Exactamente, estamos en distintos territorios, tanto en la cordillera, en la zona centro, en el sur, en el norte y también, bueno, estamos en el Melihuitranmapu, decimos nosotros. ¿Y tú me podrías decir el territorio que se extiende o es secreto? No, preferimos mantener, obviamente estamos en Gualmapu, estamos trabajando hoy día fuertemente con las comunidades que tienen la necesidad de acceder rápidamente al territorio y obviamente también trabajando ese proceso autonómico que todos anhelamos, obviamente. Estamos frente a la cárcel de Temuco, un lugar bastante simbólico, ¿no? Porque allí han sido encerrados decenas de jóvenes mapuche el último tiempo. Jóvenes que se sienten interpretados por ti. ¿Por qué? Correcto, bueno, yo creo que acá las prisiones, tanto como Temuco y las que existen en todas las regiones donde hay prisioneros políticos mapuche hoy día por el proceso de la reivindicación y la reclamación al derecho al territorio, obviamente va a ser siempre un referente y obviamente adentro hay prisioneros que nos ven a nosotros como los líderes políticos que hoy día el pueblo ha decidido, las comunidades han decidido tener como figura. Tú has sido una figura del proceso de extensión, de expansión de la Alianza Territorial hasta convertirse en una de las 4 más importantes. Y eres un referente juvenil. ¿Cómo ha sido ese proceso?
de encantamiento y de captura entre comillas, de los jóvenes, porque los jóvenes siguen esto. Correcto. Yo, más que un trabajo propiamente tal nuestro como jóvenes, yo creo que esto viene desde hace muchos años atrás. Nosotros creo que coincidimos en el camino donde mis abuelos caminaban, ¿no? Tomaste el relevo. Exactamente. Yo todo lo que sé, lo que he aprendido en la vida, y hoy día, si he podido mejorar algunas cosas, lo hemos hecho, pero hoy día lo que nos hace distinto, lo que nos mantiene hoy día con los procesos reivindicativos de una manera más armónica, digámoslo así, con el territorio, porque igual hoy día la Alianza Territorial Mapuche ha tomado otros caminos tal vez un poco más de rebeldía por toda la situación que pasa, pero hoy día estamos en un proceso. Se ha ido agudizando el proceso. Se ha ido agudizando, pero por una situación que es netamente, se puede decir, directa, ¿no? Por el hecho de cómo el Estado ha enfrentado estas situaciones de las demandas territoriales. Entonces explícanos a nosotros, explícale a quienes nos están viendo, cuál ha sido la radicalización de ustedes y del proceso hasta generar esta situación de violencia en la que estamos. Claro. ¿Producto de qué? Según la visión de ustedes. Producto del territorio. Hoy día nosotros vemos, por ejemplo, sería mucho tal vez volver a la pacificación de la Araucanía, si nosotros solamente volvemos hoy día a lo que fue por dictadura, ¿cierto? Lo que es antes de la dictadura, después de la dictadura, y las pérdidas de territorios que todavía no se cuentan, todavía no se enumeran, ¿cierto? De lo que hemos perdido nosotros como mapuche. Entonces, cuando en la reforma agraria las comunidades nuevamente acceden a territorio, en la dictadura la pierden. Eso es un tema que está vigente, que nos lleva muchísimos años, ¿cierto? Y que hoy día está siendo respaldada por los estados de turno, o sea, los gobiernos de turno, perdón, tanto de la concertación o de la derecha. Entonces hoy día, cuando nosotros hacemos ingreso a los predios agrícolas normalmente o forestales a producir, porque eso es lo que hacemos nosotros no estamos... Pero son predios que no les pertenecen. Entre comillas, claramente no nos pertenecen. O sea, ustedes lo que hacen es recuperación territorial. Recuperamos el territorio como un derecho legítimo. ¿Y entonces cuál es la respuesta? La respuesta que tenemos nosotros hoy día, producto de esa recuperación, a pesar de que hay una entidad, ¿cierto?, que está hoy día gubernamentalizada, ¿cierto?, como institucionalidad pública, que es la CONADI, cuando se llega a estos procesos reivindicativos, nosotros tenemos la acción de fuerza pública, que es Carabinero, y Carabinero específicamente no llega a dialogar, ¿me entiende? Entonces ahí es donde se protagoniza un tema violento. Correcto. Te voy a poner un ejemplo. Ustedes acaban de hacer una recuperación territorial con comunidades pehuenches, porque tu alianza territorial son mapuches, pehuenches. Correcto. Distintos comunidades de pueblos originarios en el territorio. De un fundo, La Fusta, que es de la hermana de Andrónico Luksic. Correcto. La Fusta tiene, ¿cuántas hectáreas tiene? 30.000. 15.000 a 30.000 hectáreas. Que abarca hasta la Argentina, ¿no? Hasta la frontera con Argentina. Correcto. Tenemos nosotros en este momento una extensión de 15.000 hectáreas que se encuentran a un costado, ¿cierto?, de la cordillera. Sí, que es específicamente conocido como La Fusta. Territorio que está en manos de la hermana de Luksic, ¿cierto?, pero que algún día perteneció al pueblo pehuenche, a las comunidades pehuenches. Entonces hoy día nosotros estamos en un justo derecho al ejercicio de la reclamación, una reclamación por el control del territorio. Correctamente. Hoy día cuando se lo tomaron la primera vez pasó algo, les quemaron todos sus rucos, ¿no? Claro, correcto. Nosotros hicimos una ocupación pacífica de un sector del territorio. Imagínense ocupar 3 hectáreas de las 15.000 hectáreas. No es algo grotesco, digámoslo así, solamente hoy día nosotros queremos exponer de que el proceso reivindicativo se tiene que realizar. Es ahí donde se construyeron las primeras viviendas de personas que viven en 45 metros cuadrados, siendo mapuches. ¿Me entiendes? Siendo mapuches. O sea, donde la persona tiene una vaca. Y a veces cuando hablamos de economía, muchas veces lo que entendemos un poco no es comprensible de que alguien tenga una vaca en tan poco espacio territorial, porque es mucho más gasto mantener a la vaca que la utilidad que nos da a nosotros. Entonces, los estados de pobreza se mantienen arraigados en un lugar por producto de la poca extensión territorial, y es porque nos acostumbramos, ¿cierto?, a estar reducidos en espacios territoriales. Pero hoy día la gente vio de que La Fusta es una esperanza de vida, de seguir viviendo y existiendo como mapuche, como pehuenche en este caso.
Y es por eso que el control territorial se ha hecho de manera efectiva. Hoy día hay más presencia, hoy día tenemos, las comunidades tienen animales al interior, una vaca que pesaba en invierno. Pero los pueden desalojar en cualquier minuto. Los pueden desalojar en cualquier minuto, pero ahí está también la solidaridad, ¿cierto?, de la Alianza Territorial Mapuche y de todas las comunidades que estamos en proceso reivindicativo. O sea, ustedes no van a aceptar que los desalojen de la fusta. De ninguna manera, de ninguna manera. Esos territorios tienen que volver a las comunidades que hoy día están haciendo el ejercicio de reclamar ese territorio como propiedad propia. O sea, nosotros tenemos que entender de que hoy día no podemos nosotros seguir manteniendo una política de Estado genocida que ha estado instalada en nuestro territorio durante muchísimos años. Hoy día nosotros tenemos que recorrer un poco la historia y reconocer al fondo de que siempre hemos existido nosotros los mapuches y cómo se da, porque todos nos preguntan a nosotros, pero ¿por qué van si las tierras no son de ustedes? ¿De quién eran antes que llegaran ellos? Mijael, pero tú sabes perfectamente bien que eso te puede costar la vida porque tu mejor amigo era Camilo Catrillanca. Claro, es un tema, digámoslo así. Te lo estoy preguntando directamente. Claro. ¿Estás no, sí, por dispuesto a supuesto, eso? por supuesto que sí, por supuesto. Es nuestro futuro, digámoslo así, ¿no? O sea, si pero tú estás lleno de vida, tienes la vida por delante. Claro, pero todos vinimos acá a vivir y a morir. Y creo que no queremos pasar por alto quienes somos. Yo no quiero ser como el extractivista, como el que viene acá, nos saquea y él vive más, vive de mejor manera tal vez y tiene los recursos económicos tal vez, sí, pero él también va a morir, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú no te sientes menos que él? ¿Por qué? No, ¿cómo podría sentirme yo menos que alguien que tiene dinero? No, por supuesto que no, porque él tiene eso, yo tengo otras cosas. Y la situación acá pasa cómo uno enfrenta el día a vivir todos los días, porque si nosotros no luchamos, si nosotros no ponemos a disposición hoy día tal vez nuestras vidas, mañana vamos a morir igual. Porque todos los que vienen destruyendo seguirán con el proceso si nosotros no los paramos. Nosotros con Camilo éramos muy, muy cercanos. Camilo no solamente era mi amigo, Camilo era amigo de la comunidad entera y de toda su gente mapuche. Él va a seguir siendo especial siempre para nosotros. Es un peñi que logró mucho y va a seguir logrando porque creo que a pesar de que él ha caído hoy día, para nosotros sigue vivo. Pero no sigue vivo en la excusa de tenerlo como una figura. Él sigue vivo para nosotros por sus ideales, por su conducta, por su forma de ser, por lo que hacía. ¿Me entienden? No, para nosotros siempre va a seguir siendo un referente. Ahí está. La entrevista de Mónica González con el Berquén de Temecuycuy y vemos cómo se puede observar desde el testimonio, pero también desde la práctica, desde una mirada política respecto a lo que está ocurriendo en la Araucanía, más claves para comprender una realidad que al Estado chileno, a Chile, se le ha escapado de manera permanente y constante, ¿no? Más allá del trabajo que se hace en términos de ir contando cuáles son los incidentes que evidentemente, y se puede observar, se han ido repitiendo, reiterando, ganando intensidad durante los últimos años, es necesario dar una pausa y escuchar a las voces que son protagonistas en estas noticias, que no son solo los hechos que se van repitiendo, sino que van conformando un panorama que trabajos como el que ha hecho Mónica González y el equipo Pauta Libre en Terreno aspira a ser parte de esa comprensión mayor. Yo quiero inmediatamente darle la voz a, por supuesto, a mis compañeras aquí de panel, pero apuntar a un artículo en CIPER con una investigación realizada, entre otros, por el investigador Juan Pablo Luna, que apunta y permite observar cómo las demandas por recuperación de tierras mapuche son las mismas hace décadas, son las mismas desde la colonia, y que la riqueza de esas tierras, riqueza no solo en su capacidad productiva, riqueza no solo en su posibilidad económica, sino que la riqueza de su conexión con el pueblo mapuche es incluso prehispánica, y son esos los mismos territorios en los cuales hoy podemos observar estas demandas. Es un artículo y una investigación con el Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos que dejo recomendada porque permite ir comprendiendo mejor, ir aportando en este trabajo de comprender mejor la situación con el pueblo mapuche. Alejandra Matus.
Yo creo que afortunadamente estamos en un proceso constituyente y esta materia va a ser seguramente uno de los asuntos centrales a discutir en la nueva constitución, reconocer a los pueblos originarios, no solo un reconocimiento simbólico, verbal, sino reconocer su derecho a practicar su cultura, su lengua y a vivir en sus territorios. Qué magnitud de territorio se les va a reconocer y cómo se va a hacer seguramente que materia de la política posteriormente, pero es muy necesario partir reconociendo que somos un país donde habitan múltiples pueblos, y creo que ese gesto que se puede dar desde el primer día en la Convención Constitucional podría cambiar las cosas en el futuro. Estas son realidades que se viven en Chile, ya lo decíamos, en el mundo entero. Mirna, estamos a las puertas de conocer el resultado de la elección en Perú, ¿no es cierto? Donde en este momento la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, según el radioprogramas del Perú, es de pocas décimas, ¿no es cierto? 6 décimas en el último conteo de votos a favor de Keiko Fujimori. No se puede todavía apuntar a quién ha ganado la elección, pero hay cuestiones... Perdón, creo que esas diferencias no son de conteo de votos, sino que de encuestas a salida de urna. Claro, a boca de urna. Entonces yo lo tomaría con mucha precaución, porque ya hemos visto los problemas que generan estas encuestas y que también generan expectativas respecto a los resultados que luego no se cumplen. Así que... sí, por eso apuntaba con mucha precisión. No se puede decir quién ha ganado todavía la elección, pero es un excelente punto, Alema. Si no es conteo, no es por conteo. Ese resultado no es conteo. Queda hecha la aclaración. No es conteo, son 6 décimas de diferencia en estos sondeos que pueden ser engañosos, y en lo concreto no hay todavía una persona que haya ganado la elección presidencial en Perú. Ahora, claro, el punto tiene que ver con que estas son demandas, dolores que se arrastran y que se explican en toda la región. Claro, lo que pasa es que tomando las palabras justamente de Mijael Carbone, ¿no? Cuando hablamos de conflictos que no se resuelven en el tiempo, que se van acumulando, que se van convirtiendo en una verdadera olla a presión. Lo vivió nuestro país con el estallido social. El estallido no es la reacción de un grupo de personas que sigue un partido y que sigue una voz, no, es la acumulación de energía y fuerza que revienta en un momento determinado. Lo propio ha pasado en la región de la Araucanía o la macrozona sur. Son conflictos que se han ido agudizando, donde también ha habido radicalización, precisamente por la falta de la capacidad del Estado de resolver el problema político que hay en esa zona. Pero volviendo a lo que tú me planteas, ¿qué es lo que está pasando en Perú? Es lo mismo. O sea, en Perú hoy día tú tienes 2 candidatos que están en las antípodas, que tienen proyectos de sociedad, de país, completamente antagónicos, y tú tienes hoy día un candidato como Pedro Castillo, que viene además del mundo rural. Nuevamente la separación, ¿no es cierto?, entre la ciudad, entre el resto del país, ¿no? Y además de un país en que el 55% de los peruanos se siente perdedor respecto del modelo económico dominante. Entonces, frente a una situación que se califica por los analistas como incierta respecto de qué va a pasar si es que efectivamente se impone Pedro Castillo en cuanto a la economía, él habla incluso de una economía popular de mercado, con ideas como de un Estado interventor, con nacionalización, etcétera. Muchos planteamientos que obedecen probablemente a un estilo clásico de marxismo-leninismo, pero todo eso está por verse, porque tampoco se sabe muy bien cómo eso se va a plasmar. Pero incluso frente a esa incertidumbre, los peruanos dicen, preferimos eso a lo que nos han dado hasta ahora. Keiko Fujimori representa justamente ese hasta ahora, además marcada ella fundamentalmente por las acusaciones de corrupción gravísimas, ¿no? Y también con la herencia de su padre, un hombre que no solo fue un dictador, sino que violó gravísimamente los derechos humanos. Entonces lo pongo como relevante porque también lo que están viviendo los peruanos es un proceso también de fragmentación política. Hay que atender ahí qué es lo que está pasando, con un descreimiento de la población respecto de sus instituciones, de los partidos, y donde también el factor del miedo y del mal menor está hoy día en juego. Vamos a ver qué fue lo que en las urnas, cuando tengamos ya finalmente el resultado, qué es lo que se impuso.
¿Qué país va a surgir además a partir de este resultado? Sí, mi punto quizás tiene que ver con esta distinción y esta idea de que un país se puede concentrar solo en aquello que se entiende como su centro y que todas las demás realidades son de segundo orden o de segundo nivel, y parte de eso está en la política peruana, donde hay un nivel de prosperidad que llega pero a una zona de Lima, una zona capitalina e incluso muy acotada en Lima, y tú tienes una práctica ausencia o un nivel muy tenue de Estado en el resto, en el interior del país. Y la conversación sobre el mal menor, la verdad es que es tan ambigua cuando tienes a una candidata que estaría presa por corrupción y que está en las opciones de ser presidenta de Perú. Pero todo eso está todavía en definición. Seguimos en Pauta Libre, tenemos más reportajes, tenemos más investigación. Viene una nota exclusiva a cargo de la periodista Alejandra Matus, que nos acompaña, por supuesto, en teletrabajo en este momento por motivos sanitarios, pero que tiene un nuevo reportaje con denuncias de estafas donde se involucra la institución de Carabineros. Vamos a volver con eso después de la pausa y vamos a hacer una mención al Festival Pulsar, porque es necesario tomarse un minuto para recordar que este miércoles a las 10 de la noche la red se viste de gala. Se van a celebrar los premios Pulsar 2021. Pongan atención a las siguientes imágenes. Mientras hay aplausos, habrá música. Este miércoles 9 de junio a las 22 horas, celebremos juntos la fiesta más grande de la música chilena. Premios Pulsar 2021. Conduce Eduardo Fuentes. La red. Cambiemos juntos. Así es, gracias a la música, y esto yo creo que, yo lo digo de manera personal, y creo que todas quienes me acompañan, gracias a la música hemos podido sobrellevar un poco más acompañados a esta pandemia. Así que el próximo miércoles 9 de junio a las 10 de la noche celebramos lo mejor de nuestros artistas nacionales, nuestras artistas, porque mientras hay aplausos habrá música, y los premios Pulsar 2021 están en la red. A la pausa y continuamos. Noches nos encontramos con dos testigos protegidos de una investigación en la Fiscalía de la Zona Occidente, donde el fiscal Eduardo Baeza está indagando una multimillonaria operación de estafa institucionalizada en la que participan carabineros, altos oficiales de esa institución y otras autoridades, como nos vamos a enterar en esta entrevista. Se estima que la operación funcionaba de dos maneras. Una manera era favorecer a una empresa de aparcaderos cuando se retiraban autos de las calles, digamos, una aceitada maquinaria para llevar los autos a ese aparcadero y también sacarlos a remate. Según información que ha obtenido de fuentes reservadas, la operación involucraría a 8.000 vehículos por el momento y unas ganancias de 30.000 millones de pesos. Nos encontramos en este momento con el testigo protegido número 1. Buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar cuál es su conocimiento de esta organización y qué es lo que usted sabe de lo que se hacía. Bueno, inicialmente esto comienza por el retiro de los vehículos en la calle, que se dio, fue una escala esto. Ahí de a poco esto fue creciendo, se fueron dejando actores fuera de esto que trabajaban en otro tipo de aparcadero y nos fuimos dando cuenta que había una exclusividad por parte de Carabineros para trabajar con una sola empresa, y esta empresa era ACN. Inicialmente creíamos que era Carabineros, el de la calle, el que recibía la coima
en este punto, pero al andar del tiempo nos fuimos dando cuenta que habían jefes, unidades, que habían, por ejemplo, departamentos de motoristas que llegaban siempre, en los mismos lugares se reunían y empezaban a sacar vehículos. Y curiosamente las grúas de ACN estaban siempre a disposición, ahí a segundos de cuando retiraban los vehículos. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que esto siguió más arriba hasta llegar a los altos mandos de Carabineros, que de no haber sido así, hubiese sido imposible que esta empresa hubiese obtenido todas las ganancias que ha tenido y la cantidad de vehículos que ha sacado, porque de hecho abrieron aparcaderos en casi todo Chile con la ayuda de uniformados en este asunto. Hasta donde tengo entendido, la investigación judicial que está en curso involucra solo un aparcadero o algunos aparcaderos de la región metropolitana. Según su conocimiento, ¿este sistema funcionaba en todo el país, en distintos aparcaderos de la misma empresa? Sí, tenemos entendido que sí, pero inicialmente el fuerte, lo grande, se inició aquí. Sabemos que abrieron sucursales en Rancagua, en Calera, creo que están en Iquique, en Concepción. Bueno, y en Santiago, en la región metropolitana, ¿cuántos aparcaderos había? Tienen uno, que inicialmente ellos empezaron a funcionar el 2015 aquí. Empezaron a funcionar después de que le clausuraron 3 aparcaderos que en distintas comunas. Iniciaron sin ningún tipo de permiso, tienen un montón de multas, de denuncias en juzgados de policía local de San Bernardo, tienen muchas las irregularidades hasta que se consiguieron ellos una licitación con el alcalde de Los Espejos. Y con esa licitación fueron postulando a más comunas, pero curiosamente hoy nos damos cuenta que Carabineros le abría las puertas para que postularan. ¿Este alcalde, recuerdas su nombre, el alcalde de Los Espejos? El alcalde Bruna. Porque nosotros hicimos algunas consultas por transparencia a esta municipalidad y ellos siempre negaron. Por ejemplo, le preguntábamos ¿cuánto ustedes pueden rematar vehículos de otras comunas? Y ellos respondían no. ¿Reciben algún dinero por concepto de remate? No. Pero sin embargo, al tiempo, en el 2017-18, sacaron un decreto donde sí podían rematar, pero con ese decreto este aparcadero remató todos los vehículos de la región metropolitana y esa es la estafa que tienen de 8.000 vehículos, porque para rematar vehículos, cada municipalidad de donde se retira el vehículo tiene que emitir un decreto único. Y por cada evento, por ejemplo, si una comuna hace 10 remates, tiene que sacar 10 decretos distintos. Y acá los remató solo con el decreto de Los Espejos. Y por transparencia le preguntamos si ellos tenían convenio con las demás municipalidades y nos dicen que no. Para que quienes nos están escuchando comprendan cómo funcionaba esta operación. Supongamos que yo dejé un auto mal estacionado en el sector de Bellavista, que entiendo que era uno de los sectores preferidos. ¿Cómo empezaba a funcionar la operación ilícita? ¿Qué es lo ilícito de esta operación? Que normalmente un auto que está mal estacionado, viene, la policía le saca un parte y en algún momento aparece una grúa y se lo lleva. ¿Cuál es la operativa y cuál es la parte que es ilegal? Es que depende de la comuna. Esto, mire, en el 2008 se firmó un documento donde se realizó un aparcadero gigante, que es el aparcadero metropolitano, que hizo convenio con 21 municipalidades. En este caso, lo que está en Recoleta pertenece a la comuna de Providencia. Sacaban los vehículos de Providencia y Providencia tiene aparcadero. Pero, por ejemplo, si lo hubiesen sacado en la estación central, el vehículo debería, obviamente después de haber sido multado por alguna infracción, debería haber sido enviado al aparcadero que tiene
el cual tiene autorización o convenio o contrato con la Municipalidad de Estación Central. En este caso se vería adherido al aparcadero metropolitano, pero sin embargo Carabineros, que es donde se inicia esta colusión que tienen, se lo llevaban al aparcadero Custodias Nacionales. ¿Y ese aparcadero dónde estaba? Custodias Nacionales tiene inicial en San Bernardo, en La Vara con Jorge Alessandri, tienen la casa central y tienen una bodega un poco más hacia arriba en otra dirección. Pero pertenece al mismo aparcadero. Ya, entonces Carabineros que forman parte de esta organización, en vez de enviar el vehículo a la comuna que correspondía, se la enviaban a esta comuna y ahí el primer cobro en exceso era el costo de la grúa. Luego, me imagino, por cada día que el auto permanece ahí, este es un costo que tiene que pagar la persona que es propietaria del vehículo. ¿Qué pasaba ahí en adelante? Mire, primero que nada, el vehículo, si era retirado en una de las comunas que tienen convenio con el aparcadero metropolitano de las 21, que en algún momento fueron 28, se sumaron 6 comunas más hace 2 años, las cuales terminaron el contrato en diciembre del año 2020. Ellos tenían tarifa única. Aproximadamente en el inicio eran 55.000, 58.000 pesos por la grúa y día de custodia alrededor de 4.000 y tantos pesos. Y en este otro aparcadero, la grúa hay un montón de documentos, un montón de boletas que ellos cobraban 90, 100.000 pesos, 120.000 pesos por el traslado y hoy creo que están cobrando hasta 10.000 pesos por día de custodia, siendo que hay un informe de Contraloría General de la República que le informa a Carabineros dónde deben enviar los vehículos. Se les da creo que son 2 meses o 6 meses para que el alto mando de Carabineros le informe a todas las unidades que los vehículos retirados en las comunas que están en convenio con el metropolitano sean derivados ahí. Y si no es así, eso va en una directa afectación de las arcas fiscales. ¿Por qué? Porque ese aparcadero metropolitano está subvencionado por el Estado. O sea, si en un inicio, por así decirlo, le dar un ejemplo, cuando se inició esto, el aparcadero entraban 10 vehículos y cubrían 1 millón de pesos, los otros 99 millones los cubría el Estado, y así sucesivamente esto debería haber ido creciendo. O sea, si entraban 50 y se cubrían 50 millones, los otros 50 los ponía el Estado. Y hoy en día... Mientras más vehículos entraban, menos ponía el Estado. Claro, menos plata ponía el Estado. Y resulta que ese aparcadero hoy está lleno y el Estado sigue pagando, sigue subvencionando a ese vehículo. Y de eso el Estado, la estimación que por los vehículos que tienen y por los montos que cobran, han retirado con la primera empresa que tenía, que ACN, tenían una razón social, retiraron aproximadamente 130.000 autos. Si usted saca un promedio de 250.000 pesos por auto, le da un promedio, los 30.000 millones de pesos, que gran parte de eso debería estar en la arca del Estado. Aparte las municipalidades, porque todo contrato que tienen con municipalidades, ellos postulaban a la municipalidad con un 15% de derecho a la municipalidad por concepto de custodia y un 15, un 20% de remate, los cuales hoy en día por transparencia queda acreditado que nunca entregaron esos dineros en la gran mayoría de municipalidades, y en municipalidades que la Contraloría también les prohibía tener un doble contrato, por así decirlo. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas aquí tiene harto que ver porque no fiscalizó este asunto a pesar de las denuncias que se le hicieron. Vamos a ir a las autoridades en un segundo, pero para terminar el proceso de la persona, que en el fondo las víctimas de esto, uno es el Estado, como dice usted, que subvencionaba más de la cuenta,
y por otro lado, los propietarios de los autos, ¿cómo hacían para sacar los autos a remate? ¿Sabían los dueños? ¿Era legal o también había ilícito en la parte de los remates? De hecho, para rematar los vehículos, ellos siempre contrataron al mismo martillero, apellido Marambio. Este martillero le hizo remates con nombres falsos, llamaban a remate, hacían publicaciones con aparcaderos que nunca habían hecho y eran vehículos que eran aportados por este aparcadero. Y a pesar, el mismo martillero tiene clausuras, tiene denuncias en la Municipalidad de San Bernardo desde su inicio y tiene multas que pagó por realizar remates no autorizados y lo hacían en la comuna de San Bernardo. Dentro del informe de Contraloría le informa que cada municipalidad que pertenezca al aparcadero metropolitano no puede en sus dependencias, en su territorio, realizar remate o hacer acopio de vehículos. Y a la gente no tengo conocimiento que le haya llegado una carta diciendo que su vehículo iba a llegar a remate. Y por lo tanto ya es trucho del momento que no tiene no tiene un decreto de cada municipalidad. Si el vehículo, por ejemplo, era de Estación Central y era llevado a este aparcadero, debería haber tenido un decreto de Estación Central. Si era de Recoleta, debería haber tenido un decreto de Recoleta. Aquí las municipalidades tienen un notable abandono de deberes, todas las municipalidades que no se preocuparon de esto, a pesar de las denuncias y las preguntas por transparencia que se le han hecho. Usted, en su conocimiento, y ahora le pregunto por las autoridades, ¿cuáles son las máximas autoridades comprometidas en esta estafa institucionalizada? Porque, tal como usted señala, para que esto no fuera detectado, necesita muchas personas dando su voluntad. ¿Cuáles son las personas, en qué puestos de poder estaban para facilitar estas actividades? Mire, inicialmente nosotros, como le digo, carabineros, creíamos que eran la gente de los carabineros que retiran los vehículos que pasan el parte, pero de a poco nos fuimos dando cuenta por gruero, por un montón de reclamos, porque esto, mire, hay reclamos en todas partes, lo que pasa es que nunca salió público esto, y después fue escalando a los comisarios, a los encargados de las unidades. Después nos enteramos hasta que los generales, había un famoso general que andaba en moto, que andaba en todas partes ahí, pero hasta ahí nosotros tenemos conocimiento. Más allá ellos lograron hacer una red ahí emitiendo documentos de varias prefecturas, por lo tanto son altos mandos de carabineros los que estaban ahí. Lo otro, en las municipalidades, sin duda, el de los espejos tiene que ver mucho en este asunto y todos los que hicieron vista gorda, no sé si los alcaldes, pero sí las personas que son delegadas, que estamos un poco más abajo, sí autorizaron esto sabiendo que era así. Y mira, incluso ahora que esta investigación ya estaba en curso, ellos en estos últimos 2 meses se han adjudicado 3 licitaciones. En Huechuraba, curiosamente, el alcalde de ahí pertenece a la Asociación de Municipalidades, se le entregaron estas denuncias, se le entregó lo que estaba pasando con ellos, y igual le entregaron la licitación a ellos. O sea, obviamente, bueno, a ver, está Macul también entregó entregó ahora último Maipú. Maipú hoy en día tiene una licitación que está arriba y no ha sido entregada. Pero curiosamente en Maipú había una licitación, ellos participaron en una licitación del aparcadero, que era para la administración de su aparcadero de la comuna de Maipú, pero los vehículos nunca llegaron a Maipú. Y Maipú era una de las zonas fuertes, igual que Pudahuel, donde retiraban vehículos. Maipú, hoy en día uno pregunta cuántos vehículos han retirado, por transparencia, cuántos vehículos han retirado, y le responden que han retirado 60 vehículos en 3 años, 4 años, diciendo que retiran 40, 25 autos diarios. O sea, todas las municipalidades que trabajan con ellos, que no deberían haber trabajado, porque ahí todas las municipalidades que estaban con el aparcadero metropolitano
ninguno de esos vehículos debió haber llegado a este aparcadero. Así se inicia todo y, como le digo, las víctimas de los cuales le remataron su vehículo, yo creo que hoy en día deberían demandar a las municipalidades porque le remataron su vehículo sin un decreto municipal, sino le están rematando un bien. Y en este caso, digamos, un propietario de un vehículo que se lo retiran en una comuna, ¿llega algún día a enterarse dónde quedó el vehículo? ¿Si lo remataron con otro nombre? Mire, curiosamente hace poquito nos llegó un personaje que le remataron su vehículo, una Hyundai Tucson, que está en los antecedentes por ahí, y le remataron ese vehículo y deberían habérselo rematado para desarme porque tenían alguna embargo y el vehículo. Y a los 6 meses después le llegan un montón de notificaciones por pasar por TAC. O sea, el vehículo nunca, el martillero lo dio para desarme, porque si lo hubiese dado para desarme le tiene que poner un timbre gigante al vehículo y entregar la documentación en el registro civil dando de baja el documento, pero a él le llegó una notificación por parte y otra notificación que el vehículo estaba en el aparcadero metropolitano diciendo que a él se lo remataron en este otro aparcadero. O sea, estaba en la calle y se lo volvieron a requisar y ahora sí lo mandaron donde correspondía, pero él sabía que su vehículo estaba en el aparcadero todavía y eso pasa con la gran mayoría de los vehículos que remataron. Y eso significa que quien compra ese vehículo también le tienen que haber limpiado los papeles para que pueda seguir circulando con ese vehículo que debió haber sido desarmado, ¿no? Claro, en este caso no se lo limpiaron, pero sí mire, yo creo que la gente que le remataron sus vehículos debería sacar un certificado de anotaciones y si ellos no han autorizado y no ha sido legal es porque algo hicieron en el registro civil. De hecho, ellos al nivel que estaban trabajando tienen contacto en todas partes. Si no, no se entiende el blanqueo de los vehículos. ¿De qué año hasta qué año estamos hablando de estas operaciones? Ellos empezaron en donde están ahora, empezaron en el 2015 a funcionar. Curiosamente empezaron a hacer remate ahí sin ninguna patente, por eso tienen 10 clausuras, tienen un montón de denuncias en el tribunal de San Bernardo. Ahí la alcaldesa en su tiempo hizo vista gorda de lo que pasaba, porque se le preguntó a ella y se le preguntó a los jueces de ahí. Aparte de un par de multas, nunca lo clausuraron. O sea, le cerraron un par de terrenos que tenían como bodega, pero los dejaron trabajar. Y ahí lograron poco a poco establecerse hasta ahora. Y estas denuncias, aparte de los municipios que usted dice estaban en conocimiento, ¿llegaron a conocimiento de algunas autoridades de gobierno, de este gobierno o del gobierno anterior? Sí, hay varias denuncias. O sea, hay denuncias que están hechas primero que nada a los alcaldes, a asociaciones de municipalidades también, y tengo conocimiento que algunas autoridades que han aportado, han colaborado en esta investigación, porque esta investigación la lleva el Departamento de Inteligencia de Carabineros, la inició, porque ya era demasiada la corrupción que logró instaurar este famoso carabinero en este aparcadero. O sea, en este minuto es la Dirección de Inteligencia de Carabineros la que está investigando a sus propios oficiales o exoficiales, que algunos han sido dados de baja. Más de lo que usted cree, hay muchísimos uniformados. ¿Cuántos uniformados estaban comprometidos? No se lo podría decir ahí, pero esa respuesta la tienen ellos. Pero sí tenemos entendido que en todas las unidades donde sacaban vehículos hay funcionarios involucrados. Unas más que otras que le ponían más empeño. En este momento, ¿cuál es la situación de los propietarios de este aparcadero y la situación de los vehículos? O sea, una persona hoy día que le retiran un vehículo puede tener la confianza de que no le va a pasar esto, o esto sigue operando a pesar del proceso judicial.
Por lo que tenemos entendido, disminuyó, de haber disminuido un 80%, pero hasta ayer nos dimos cuenta en una entrevista que vimos por televisión que siguen funcionando. O sea, y no fueron a hacer la entrevista y no salió nadie a dar la cara en este asunto. Pero yo le recomiendo a la gente que es de estas comunas que pertenecen, deberían dar su vehículo en el metropolitano, que denuncien, que demanden, porque no es una estafa lo que están haciendo ahí. Muchas gracias. Okay. Ahora vamos a hablar con el testigo protegido número 2. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuénteme, entiendo que usted trabajaba en uno de estos aparcaderos. ¿Me puede contar cómo era el proceso, qué es lo que se hacía y cuál es la parte ilegal de este proceso? A mí me decían, hay que acercar grúas a X, ¿qué te puedo decir? X dirección, que van a trabajar. Ya, perfecto, nos acercamos, esperamos solamente el llamado en este caso era de mi jefe o de la persona que llamaba, de la central, por decirlo así. Había que acercar grúa, obviamente ya ellos sabían qué funcionario va a estar tal funcionario, va a estar esperándote y van a sacar autito. Ya, perfecto. Acercaba al lugar y esperaba el llamado. Ya listo, acércate que hay 2 autos. Me acercaba al lugar, cargaba los autos, íbamos al aparcadero y obviamente había que retornar lo más rápido posible para sacar más, ¿me entiendes? En un fin de semana, por ejemplo, ¿cuántos vehículos te correspondía sacar? Un turno, por decirlo así, un turno de un carabinero, obviamente ellos sacaban hasta 10, 15 autos, o sea, dependiendo también del movimiento de grúas, porque habían veces que había que bajar los autos y dárselo a otro chofer para que se vayan andando hasta el aparcadero y uno devolverse a la vuelta y volver a cargar. ¿A los grueros les pagaban una comisión por auto o les pagaban un sueldo? Una comisión por auto, y obviamente uno apuraba al carabinero también para ganar más, para generar más plata, más dinero. ¿Ustedes le daban dinero a esos carabineros? Nosotros como en sí no. Nosotros en sí no. Obviamente habían momentos que nos enviaban a nosotros, ya te vas a ver con este funcionario y entregar este sobre. Obviamente sí, pero de yo decir, mire, vaya a entregarle esta plata a ellos, no, conscientemente no, porque es mi trabajo, ¿me entiendes? No, si vas a ver a esta persona, entrégale esto. De esa manera. ¿Quién te daba las órdenes de entregar los sobres? El dueño. ¿Cuáles eran los puntos buenos? Pudahuel, el aeropuerto, Providencia, Bellavista, varios puntos, Costanera. ¿Y estos carabineros con los que tú te relacionabas, eran siempre los mismos o iban cambiando? Sí, siempre los mismos, siempre los mismos. Obviamente cuando había uno nuevo era como que más normal, pero, o sea, no, ya hay un auto en tal parte, no está el mismo, normal. Hacíamos las cosas, el trabajo que correspondía. Pero obviamente siempre eran los mismos. ¿Y te daban instrucciones de llevar los autos una vez que estaban ahí en el aparcadero a otro lado? Me decían, lleva este auto a tal lugar. Autos que ya estaba en el aparcadero, que conscientemente yo sabía que el auto estaba en el aparcadero, me decían que lo llevaran a un lugar. ¿Y el traslado era a otra bodega o era a la casa de los propietarios? Domicilio, comisaría, igual. ¿Tienes conocimiento de cuánto le cobraban a los propietarios de los autos por esos traslados? Por lo menos eran 1.890 el kilometraje. A eso se le sumaba una base que eran de 45.000 pesos. Y aparte de todo eso, se le sumaba el 19%. ¿Y ese 19% iba al propietario? ¿El cobro? Sí, claro. Ese 19% era para el dueño del aparcadero. Claro. ¿Cuántos años trabajaste en esto? Como 4 o 3 años, más o menos. ¿Viste en algún momento en el aparcadero a personas, altos oficiales de carabineros, gente que tú de verlos supieras que no eran simples funcionarios? Sí, me tocó. Incluso ahí llegaban carabineros, varios carabineros, conocidos igual. ¿Qué hacían ahí cuando iban para allá? ¿A qué iban? Uno sabía a lo que iban.
a buscar la cuota. ¿Iban una vez al mes, más o menos? Así como... Semanal. Hasta a diario también igual. En Pauta Libre, por supuesto, estamos revisando los reportajes que hemos desplegado en terreno más temprano junto a Mónica González, y el más reciente, una denuncia gravísima que toca a Carabineros y de la cual Alejandra Matus ha conseguido testimonios exclusivos, testigos protegidos que hablan con reserva de su identidad, porque está en un proceso todavía en investigación. Las indagaciones las está llevando adelante el fiscal Eduardo Baeza, pero lo que hay aquí en la investigación es una estafa multimillonaria, y de acuerdo a los testimonios que recabó Alejandra Matus, habría también participación de altos oficiales de Carabineros. Alejandra, yo creo que la primera pregunta, por lo menos de mi parte, es saber si hay antecedentes respecto a colaboración que haya entregado Carabineros en esta investigación, tratándose de una materia donde hay tantos aspectos de la fe pública allí cuestionados en medio de estas denuncias y de esta investigación de la Fiscalía. Bueno, esta investigación ha sido realizada por el Departamento de Inteligencia del propio Carabineros. O sea, los antecedentes surgen de, digamos, una investigación interna de la policía que pudo constatar la participación delictiva de generales y otros oficiales que ahora están en retiro, y de Carabineros del Tránsito. O sea, esto surge desde la DINE, desde la propia Dirección de Inteligencia. Sí, interesante, Alejandra, porque lo que ha ocurrido en distintos hechos de corrupción en Carabineros, partiendo por el Paco Gate, por cierto, el más resonante, el más importante por la cantidad de oficiales que hubo involucrados y por el monto, es precisamente que fallaron los controles internos. Entonces, quisiera preguntarte cómo surge esto. O sea, esto surge, como tú señalas, de una investigación. Carabineros detecta... No, Carabineros toma conocimiento de una denuncia que venía presentando hace harto tiempo personas particulares y que llevaron las denuncias en varias instancias hasta que llegó a inteligencia de Carabineros, y ahí se tomaron por primera vez en serio, por orden por supuesto de la Fiscalía, que ordenó, por ejemplo, interceptar teléfonos, y así pudieron saber cómo operaba y quiénes estaban involucrados. En este momento hay unas 10 personas procesadas, pero se estima que los imputados, entre los imputados, porque hay varios imputados que todavía no han sido formalizados, este número podría llegar a 50 personas dentro de poco. Alejandra, aquí en el trabajo que tú haces y en la divulgación de estas declaraciones que son tan importantes, lo que sorprende es las distintas instituciones involucradas, porque aquí hay municipios, un martillero, se trata de una serie de coordinaciones entre personas de distintas áreas relacionadas con estos aparcaderos y estos servicios de grúas, y que eventualmente se van beneficiando de todo este proceso que es altamente irregular. A mí me llama mucho la atención, sobre todo en el contexto de elecciones. Es imposible no recordar que estamos ante cambios municipales bien importantes, municipios que cambian de signo, municipios que cambian de liderazgos, y yo creo que está muy presente la necesidad de detener la corrupción también al nivel municipal, ¿no es cierto?, que es donde desde tan cerca se resuelven los problemas de las personas, ¿no es cierto? El municipio es de alguna manera la primera puerta que van a tocar los vecinos. El involucramiento en cuestiones de corrupción resulta, yo creo que aún más lesiva, si es que se puede decir así. Sí, yo creo que por un lado sorprende la indefensión en la cual están los particulares, y ya me voy a referir a la cantidad de cosas que se hacían para retirar los autos más rápido de lo que debía suceder, pero también que es una organización criminal que está muy aceitada. El fiscal en su informe da a conocer que se hacían reuniones en hoteles del Barrio Alto,
donde los principales involucrados hacían una exposición de este, entre comillas, negocio a carabineros o oficiales de carabineros para invitarlos a participar y ofreciéndoles pagos, por supuesto. Incluso dejaban sus tarjetas de presentación en las comisarías, recorrían las comisarías, hacían un reclutamiento activo de funcionarios para aumentar el número de vehículos incautados y, por supuesto, las ganancias de la empresa CN. También es sorprendente que este aparcadero pudiera existir porque su dueño, Williamson, estuvo procesado por lavado de dinero del narcotráfico. O sea, la cantidad de instituciones o de organismos que pueden seguir funcionando a pesar de haber sido sancionados por distintos delitos es impresionante también. El propio Martillero tenía varias órdenes de clausura y sin embargo pudo dictar remates de vehículos sin tener ni siquiera un reproche. Entonces aquí es cuando uno echa de menos equipos especializados judiciales que tengan dientes y muelas para poder tomarlos a todos, digamos, porque aquí lamentablemente no es un funcionario de rango menor que recibe una coima al pasar, digamos, y que es fácil resolver por la vía de sacarlo de la institución. Estas son órdenes, decretos electrónicos que se emitían desde la misma dirección de Carabineros, ordenando a la policía, por ejemplo, que cuando una persona es detenida, por ejemplo, manejando en estado de ebriedad, el procedimiento antiguo era que tenía que llamarse a algún otro chofer, amigo, pariente, que fuera a retirar el vehículo y a conducirlo porque la persona está en estado de ebriedad y por lo tanto no puede conducir. Ese procedimiento se cambió por la incautación del vehículo y se cambió con una orden electrónica de Carabineros de una persona que participa en esta organización, con el argumento de que se destinan demasiadas horas de los funcionarios a esperar que llegue ese otro chofer. Entonces, en función del buen uso de los recursos humanos de Carabineros, es mejor que el vehículo se incaute inmediatamente. Y así, lo que antes era un procedimiento en que una persona puede ser multada por ir conduciendo en estado de ebriedad, terminó concluyendo en la incautación inmediata del vehículo. Y muchas veces esa persona después no pudo recuperar el vehículo porque el vehículo fue rematado. También se supone que a la hora de rematar los vehículos tienen que ir a ser desarmados, digamos, no pueden volver a circular. Y sin embargo, son varios los propietarios de vehículos que dan cuenta de que su vehículo, habiendo sido rematado, después se dan cuenta que sigue circulando porque pasó por un TAC, porque les llegó un parte, porque de alguna manera se enteraron que ese vehículo sigue existiendo. Sin embargo, no tienen ninguna herramienta para reclamarlo. También se dispuso entre estas órdenes que los vehículos, por ejemplo, un vehículo con encargo de robo no puede estar en una comisaría más de 24 horas. Y si la persona que fue víctima de ese robo no lo reclama en ese plazo, entonces va inmediatamente al aparcadero. Y yo me pregunto cuántas personas realmente fueron notificadas de que su auto robado había sido encontrado y estaba o en la comisaría o en el aparcadero. Entonces hay una máquina destinada a llevar los vehículos y luego a disponer de ellos sin conocimiento de sus dueños. Sí, Alejandra, hay varios imputados, por cierto, pero hay un personaje que juega un rol bien importante, que fue comandante, hoy día están dados de baja todos ellos, ¿no? Marco Meneses Vergara, que además fue jefe de gabinete entre los años 2019 y 2020 de la Secretaría General de Carabineros, y en esta condición, este cargo, ¿no es cierto?, le permitía, un cargo súper clave, emitir
emitir las órdenes a las distintas unidades, ¿no es cierto?, para aumentar el retiro de vehículos, favoreciendo a esta empresa, ACN. Y esto es súper importante porque Carabineros, en vez de estar preocupados de lo esencial, que era combatir el delito, de perseguir, las acciones delictuales, quiero decir, estaba preocupado de retirar autos porque eso era el negocio. Y eso lo dicen también tus entrevistados, ¿no es así, Alejandra? Claro, esas órdenes de las cuales te estoy hablando yo, esto de retirar los vehículos en 24 horas, los vehículos que se habían encontrado con orden porque habían sido robados, o de quitarle inmediatamente el vehículo a una persona que es sorprendida manejando en estado de ebriedad. Esas son las órdenes que firmaba Meneses en su cargo, o firmando como secretario general de Carabineros, y con el pie de firma por orden del director general, aunque según la investigación que lleva la inteligencia de Carabineros, el general Rosas no sabía esto. Pero bueno, también en esta parte es juez y parte la dirección de inteligencia, y creo que habrá que ver hasta dónde llegaba el conocimiento y quiénes eran los que recibían Alejandra, los beneficios económicos. Alejandra, ¿cuánto tiempo operaron y cuánto dinero se calcula que pueden haber ganado en todo esto? Empezaron a operar en esta forma, porque ya, digamos, esta es como la segunda o tercera empresa que tiene estos mismos imputados, pero de esta forma empezaron a operar el 2015 y fueron ganando cada vez más socios, digamos, entre los uniformados, y se ampliaron muchísimo más a partir del 2017 gracias a los decretos estos que dictaba la Secretaría General de Carabineros. Me parece que en tiempos en los cuales se ha hablado de la reforma de Carabineros, se abrió un sitio web de parte del gobierno para ir viendo qué es lo que se había hecho, qué es lo que no se había hecho. Una de las cuestiones que se ha planteado en la discusión, y yo creo que la hemos seguido todas, tiene que ver con esta necesidad de que exista un control externo a Carabineros, porque como tú dices, Alejandra, la investigación la lleva la propia institución, cuestión que resulta en un aspecto positivo, que es que efectivamente se denuncian los hechos, ya que hay personas procesadas, ya que hay una investigación en la Fiscalía, pero surge la duda respecto a cuánta capacidad, cuánta autonomía, cuánta independencia tiene esa dirección desde la propia institución para observar realmente hasta dónde se llega con una cuestión como esta, que además estaba apuntado, Alejandra, yo creo que lo decíamos, ¿no es cierto? Se daña la fe pública en tantas capas. Aquí lo que se hace es incentivar un negocio en vez de ir a perseguir delitos, por ejemplo, una ganancia que además es irregular, es ilegal, pero yo creo que la sensación de estafa, de estar tratando de sacar la ganancia incluso en cuestiones como allí donde se saca un parte, donde se requisa un automóvil, donde se supone que se están tomando medidas por el bien, por la mejor circulación de la ciudadanía, en realidad lo que se está haciendo es un negocio, ¿no? Resulta, yo creo que además indignante. En ese sentido, me parece bueno el punto que tú haces respecto a si efectivamente la denuncia de Carabineros llega hasta donde tiene que llegar. Claro, y yo creo que ese es un punto central respecto de la investigación, porque por un lado hay que felicitar a la Dirección de Inteligencia por haber tenido la fortaleza para investigar a sus colegas, pero es distinto cuando la investigación tiene que ir hacia los superiores, y yo creo que ahí con justa razón uno espera que hayan otros organismos externos que puedan por lo menos complementar esta investigación. Y tú me preguntabas por los montos que no alcancé a mencionar. Hasta ahora son 30.000 millones de pesos los estimados, pero hay mucha parte de la plata que no se sabe, pues existían pagos con sobres, como contaba uno de estos testigos, ¿no? Una parte de la plata se pagaba en depósitos en cuentas corrientes, y otra parte se pagaba en negro. Respecto de eso no hay, por supuesto,
cifras. También se les pagaba a algunos oficiales con autos para su uso y goce, lo que nuevamente refleja el nivel de abuso, ¿no? de las facultades que les otorga la ley. Y también quería comentarles una cosa que se me escapó. Dale. Es que se creó una brigada del tránsito en la municipalidad de Recoleta, cuyo objetivo único y específico era retirar más vehículos para favorecer a esta empresa. Y esa brigada fue creada por el alto mando del sector que corresponde a Recoleta, porque uno de los sectores más lucrativos para retirar autos era precisamente el sector de Bellavista. Entonces crearon esta supuestamente brigada del tránsito para otorgar un servicio a la comunidad, y en el fondo el único servicio era sumar más autos, y por lo tanto, como les pagaban por vehículo retirado la coima, recibir más dinero. Claro, Alejandra, y otro tema súper importante que también decía tu testigo, el testigo número 1, porque él decía que aquí las víctimas eran los propietarios, que muchas veces les remataron su auto sin tener idea, y el Estado. Y ahí te voy a pedir que nos expliques, pero antes de eso, una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta empresa cobraba por un traslado de grúa, si normalmente una empresa un aparcadero y todo lo que está vinculado, ¿no es cierto?, a los aparcaderos municipales, hablemos así, como el Metropolitano, ¿no? Te cobra 55.000 por el traslado, esta empresa te cobraba 100.000. Si te cobra un aparcadero municipal 4.000 por el día, esta empresa te podía llegar a cobrar 10.000. Entonces, de ahí se sacaba la cuenta que finalmente este negocio era tremendamente lucrativo, y además era mucho más oneroso y más caro que la alternativa de llevar el auto, insisto, a un aparcadero municipal. Pero primero, ¿cuál es el perjuicio para el Estado? Y dos, ¿hasta qué punto las municipalidades, Alejandra, hicieron la vista gorda? Porque entendemos que también les llegaron denuncias a algunas municipalidades y no atendieron esas denuncias debidamente. Claro, no solo no atendieron, sino que le han seguido, aunque ya se conoce esta investigación, han seguido dándole licitaciones a esta empresa. Mira, la situación es la siguiente. En algún momento, en 2012 por ahí me parece, se creó el aparcadero regional metropolitano, con la idea de crear un servicio que permitiera estacionar todos los vehículos que se retiran de las distintas comunas y que se licitaran en conjunto por el máximo número de comunas, básicamente para ahorrar infraestructura y no que cada municipalidad tuviera que generar estos espacios, administración, en fin. Y este aparcadero metropolitano, por el convenio de licitación con el Ministerio de Obras Públicas, se estableció un mínimo de ganancia garantizado. Una especie como lo que sucede con el Transantiago, que si el bus va vacío, igual el Estado se pone, porque si no, las empresas no están dispuestas a otorgar el servicio. Bueno, 21 municipalidades hicieron convenio con el aparcadero metropolitano, y una parte de lo que denuncia este testigo protegido es que cuando se supone que el Estado financia o subsidia cuando no hay vehículos, pero cuando hay vehículos, esas ganancias tienen que ir, depositarse en el Estado. Claro. Lo mismo respecto de los aparcaderos municipales, etcétera. Pero no sucede. No se reintegran esos fondos al fisco. Y por eso el fisco está perdiendo. Pero tampoco se pagan las comisiones que, por ejemplo, esta empresa ACN compromete pagar por remate a los municipios, toda la plata se la queda la empresa, digamos. Ale, quería preguntarte respecto a entonces cuál es la participación, si hay alguna, o de qué manera participan y qué municipios en esta situación, porque hablamos de que los municipios siguen visitando. Como les decía, está este aparcadero regional metropolitano, que supuestamente los autos tendrían que ir ahí.
Pero gracias a estas normativas internas de Carabineros, estas que dictó este secretario, decía si el aparcadero regional metropolitano no retira el vehículo en 15 minutos, entonces opera el segundo con que las municipalidades tengan convenio. Y muchas municipalidades, y aquí entra la duda de cómo obtuvieron estos convenios, muchas municipalidades de la región metropolitana tienen este convenio subsidiario, digamos, en segunda instancia, con ACN, que es la empresa investigada. Entonces, Carabineros fiscaliza un auto, determina que se lo tiene que llevar, espera 15 minutos que venga la grúa que corresponde al convenio oficial, no llega, lo manda al aparcadero de San Bernardo, que es este que está bajo investigación. Además de esto, hay municipalidades que tienen contrato exclusivo con ellos, que no se sumaron al aparcadero metropolitano. Y esas son San Bernardo, Calera de Tango, Isla de Maipo, y no me acuerdo, pero son como las comunas de ese sector. Y ahora se sumó Huechuraba y ¿cuál es la otra que mencionó el testigo? Hay una mención a Lo Espejo. Lo Espejo es una de las principales. Lo Espejo y Macul se sumó, Huechuraba, Macul y Maipú tiene la licitación pendiente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los Carabineros, aunque tienen que usar primero supuestamente el aparcadero metropolitano, en la práctica dicen no llegó la grúa, lo mandamos a esto otro. Tampoco hay constancia de que efectivamente hicieran el intento de llevarlo al aparcadero que corresponde, ni que esperaran la grúa, digamos. Tienen ese mandato para protegerse, decir, bueno, esperé 15 minutos, pero tampoco hay bitácora de que se llamó, de que la respuesta fue no hay espacio, no, claro. Nada de eso. No, perdona, en Santiago en 15 minutos no llegas a ninguna parte, te digo al tiro, o sea, la espera va en el rango absurdo. Claro, entre que habla con el chofer y le pide los documentos, ya pasaron los 15 minutos. Sale del estacionamiento a buscar el auto, ya no alcanzó el auto. Realmente no, Alejandra, solamente como para ir también haciendo una recapitulación de todo esto, porque se repiten los patrones en todos estos actos de corrupción, ¿no? Uno dice, ¿en qué minuto estas personas están dispuestas a arriesgarlo todo? Estoy pensando en los Carabineros, yo estoy pensando no aquel que está dedicado a la mafia y que viene de ese mundo, no, yo estoy pensando en ese policía que se corrompe y que pierde todo. Estoy hablando de altos oficiales, además, porque incluso tus entrevistados decían que creían que al principio eran los Carabineros que estaban en la calle y no eran ellos los que recibían la coima, sino que esto estaba mucho ellos más... Ellos también, pero claro, la cadena era mucho más larga. La cadena era mucho más, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente, hay detalles que entiendo que tienen que ver con interceptaciones de los mensajes, telefónicas, es decir, porque en alguna parte alguien comete un error y esto se termina sabiendo, ¿verdad? Aparte que llegan estas denuncias. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué fue lo que ocurrió, digamos, que finalmente logran llegar al corazón de la corrupción de este caso, ¿no? Bueno, yo creo que la desfachatez, digamos, porque había mucha huella de esta actividad y como en todo, digamos, siempre hay... cuando hay muchos testigos de lo que está ocurriendo, hay alguien que tiene algún incentivo para revelarlo. Incentivo como sinónimo de motivación, no como incentivo económico, por supuesto. Claro. Y yo, que tuve conocimiento de esto hace bastante tiempo, también sé de la, ¿cómo se llama?, el recorrido que hizo uno de estos denunciantes por distintas autoridades, denunciando en municipios, en la Contraloría, en distintas instancias, hasta que finalmente logra que alguien lo escuche. Pero como ocurre muchas veces en estos casos, la primera respuesta de la institución que recibe la denuncia es la incredulidad. Es decir, no puede estar pasando esto.
Entonces no se atienden las denuncias. Y yo creo que lamentablemente ya estamos curados de espanto con las cosas que se pueden hacer. Ahora, sobre lo que tú me preguntabas sobre la corrupción, yo creo que el tema es la corrupción institucionalizada, y esto está demostrado en distintos cuerpos policiales, que cuando se produce este incentivo a corromperse desde la jefatura, el carabinero de calle no tiene mucha alternativa, porque si se niega, queda fuera de la manada y es sospechoso para sus compañeros. Lo apartan. Ese policía normalmente termina saliendo de la institución. Exacto. Por decisión propia o por hostigamiento. Claro. O los mandan a cuarteles de castigo y todas esas cosas que se pueden hacer cuando hay una institución jerarquizada. Exacto. Entonces no hay a quién recurrir. ¿A quién va a recurrir ese carabinero si quiere seguir siendo carabinero, digamos? Puede recurrir a la prensa, puede recurrir a hacer una denuncia, pero una vez que da ese paso, queda fuera. Exacto. Si quiere seguir en la institución, el más honesto lo único que puede hacer es quedarse callado. Y, digamos, el que intenta sobrevivir y no estar y ser parte, aceptado por sus pares, tiene que corromperse porque no hay otra manera de estar allí. O sea, en una institución, cuando las jefaturas están corrompidas, una persona que no acepte sumarse es sospechosa y es peligrosa. Entonces se va a hacer todo lo posible por sacarla, hacerla a un lado o simplemente enviarla a otra destinación. Claro, pero aquí hubo denuncia, hay investigación, queda abierta la duda respecto a la conveniencia, la necesidad de investigaciones externas. Hasta ahora 30.000 millones en esta irregularidad, en estos delitos que se están investigando y donde se había creado un negocio a partir de un procedimiento policial. Alejandra Matus, un golpe periodístico, una denuncia de la cual por supuesto vamos a seguir hablando y que va a seguir haciendo eco en las noticias. Son los últimos minutos del programa. Yo muy rápidamente, precisando que se trata de los sondeos de Ipsos, como precisaba además la propia Alejandra Matus hace algunos minutos, cambian los números y de acuerdo a la última información que entrega Ipsos y que trae el diario El País de España, en Perú el conteo rápido está dando un empate técnico entre Fujimori y Castillo para la presidencia. Se habla de conteo rápido, pero ya sabemos es el sondeo de Ipsos para América TV, así que en este momento empate técnico y ventaja de décimas para Castillo, así que esto va a tener una definición absolutamente fotográfica en Perú. Empezamos a despedir el programa con una invitación para el próximo Pauta Libre, porque tenemos especial de Pauta Libre desde las 9 de la noche. Es la cita, la convocatoria para el próximo domingo, donde vamos a estar en la transmisión especial para la segunda vuelta de la elección de gobernadores y gobernadoras, que está electrizante, no es necesario que lo diga yo. Es una elección muy disputada, así que vamos a estar con eso en Pauta Libre. Llega el momento de la despedida. El agradecimiento es, por supuesto, para todo el equipo, para quienes están aquí detrás de las cámaras, en el switch, el trabajo de producción, por supuesto, destacadísimo. Alejandra Matus, muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches, Mila Schindler. Pues muy amable. Hasta el próximo Pauta Libre. Yo soy Paula Molina, me despido también. El agradecimiento para quienes han estado conectadas con el programa y hasta el próximo Pauta Libre en la red.